Sean bienvenidos, hermanos, a la reunión de fin de semana. Nos alegra mucho el volverlos a ver. Así es que les invitamos a ponerse cómodos en su lugar, por favor, y poder disfrutar de esta reunión. Para iniciar como es debido, le invitamos a buscar en su cancionero la canción número 28, que lleva como tema ¿Cómo hacernos amigos de Jehová?, basada en el Salmo 15. A quien le permita sus circunstancias le invitamos a ponerse de pie y cantar con mucho ánimo esta canción. En esta ocasión ha hecho arreglos nuestro hermano Julián Tlacuilo Santos para discursarnos. Él viene de la congregación Huilango de Puebla con el tema La amistad verdadera con Dios y con el prójimo. Para quien le gusta hacer anotaciones de los discursos, le vuelvo a repetir el tema. La amistad verdadera con Dios y con el prójimo. Hermanos, Santos tiene toda nuestra atención. Qué bueno hablar acerca de la amistad, ya que en este tiempo, para muchas personas hasta el decir amigo es una muletilla. Y consideran amigos también a muchas personas que son en realidad conocidos. Pero una verdadera amistad no únicamente es con alguien conocido. Una verdadera amistad conlleva confianza, afecto, respeto, lealtad, responsabilidad, características que lamentablemente en muchos de los casos la gente ha querido olvidar. De hecho, muchos ni se quieren comprometer. Por eso les gusta tener conocidos, pero verdaderos amigos difícilmente. Más aún cuando en estos últimos días la pérdida del amor va en aumento. Y el fundamento de las verdaderas amistades es el amor. Por eso, motivado por el amor, el amigo verdadero está disponible en todo momento. Dijeran por ahí la frase, en las buenas y en las malas. Y así lo describe la Sagrada Escritura. Si gustan, por favor, dirigir su atención a Proverbios, notemos cómo se menciona en el capítulo 17,
el versículo 17. Por favor, síganme con la lectura. Un compañero verdadero ama en todo tiempo y es un hermano nacido para cuando hay angustia. Notamos entonces lo que es un verdadero amigo. Ahora bien, hablamos de una amistad verdadera tanto con Dios como con nuestro prójimo. Por eso el amor a Dios nos impulsará a conseguir su amistad. De hecho, en la Biblia nos revela qué debemos hacer para disfrutar de una verdadera amistad con Dios y con nuestro prójimo. Vemos algunos ejemplos de la Biblia. Si hablamos de Ruth y Noemí, ¿quién nos viene a la mente? Bueno, podemos pensar en suegra y nuera. Pero debemos pensar en dos personas que no eran ni siquiera de la misma nacionalidad. Sin embargo, llegaron a tener una amistad ejemplar. Al grado que noten, por favor, cómo se menciona aquí en Ruth, el libro de Ruth, el capítulo 1, versículo 16 y 17. Esta relación que tenía Ruth con Noemí. En estas palabras que menciona, Ruth 1, 16 y 17, y Ruth procedió a decir: no me instes con ruegos a que te abandone, a que me vuelva de acompañarte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú pases la noche yo pasaré la noche. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde mueras tú, yo moriré, y allí es donde seré enterrada. Que Jehová me haga así y añada a ello, si cosa alguna aparte de la muerte, hiciera una separación entre tú y yo. ¿Notamos cuál era la base de esta verdadera y excelente amistad entre Ruth y Noemí? El amor a Jehová. Sí, el amor a Jehová es el que hizo esta hermosa amistad. Estas palabras tan memorables que después de 3000 años todavía seguimos recordándolas y son parte del registro bíblico, nos hacen ver algo muy valioso que se llama amor leal. Esa fue la raíz de esta relación entre Ruth y Noemí. Ahora, si hablamos de David y Jonatán, también se destaca mucho una excelente amistad entre dos personas de una diferencia de edad considerable, ya que se calcula que diferenciaba unos 30 años mayor Jonatán de David. Sin embargo, también el amor a Jehová, el celo que Jonatán observó en David de cuando afrontó a Goliat, su confianza en Jehová, todo eso hizo que se acercara más a David. La humildad, la lealtad a Jehová de Jonatán hizo que David también se acercara a él. Al grado que, como se menciona en el primer libro de Samuel, ahora el capítulo 20, versículo 42, esto hiciera una excelente amistad entre los dos. Por favor, síganme con la lectura del primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 42. Y Jonatán pasó a decir a David: vete en paz, ya que hemos jurado los dos en el nombre de Jehová, diciendo: resulte Jehová mismo estar entre yo y tú, y entre mi prole y tu prole, hasta tiempo indefinido. ¿Y cuál es el mayor ejemplo de amistad que podemos observar en la Biblia? Obviamente el de nuestro caudillo, nuestro Señor Jesucristo. Él, con sus apóstoles, con sus discípulos, mantuvo una estrecha amistad. Él estuvo dispuesto a cuidar, convivir, instruir y hasta dar su vida por sus amigos. Y al grado de que ahora también esa excelente amistad las tiende a todos los que queramos ser sus amigos. Noten por favor, ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11 al 15. Esta descripción. Juan 15, 11 al 15. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo se haga pleno.
Este es mi mandamiento, que ustedes se amen unos a otros, así como yo los he amado a ustedes. Nadie tiene mayor amor que este, que alguien entregue su alma a favor de sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Deténganse un poquito en lo que acabamos de leer. ¿Notamos ahora cómo era esta verdadera amistad entre Jesús y sus discípulos? Nos menciona, de hecho, que esta amistad daría como resultado gozo, satisfacción. Dice que su gozo se haga pleno. Otra cosa que hizo notar Jesús como un requisito para ser sus amigos, él menciona en el versículo 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. ¿Por qué podemos decir que estas palabras? Obviamente si pensamos que nos las diga alguien, que un prójimo, cualquiera de nosotros, pues como que no nos llamaría mucho la atención, ¿verdad? Ser sus amigos. ¿Tú vas a ser mi amigo? Si haces lo que te digo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia con Jesús? Bueno, pensemos en esto. De todo lo que conocemos de Jesús, ¿puede usted pensar en algo que Él le mande, que Él le dirija, le guíe y que sea que le perjudique? No, ¿verdad? Así que qué mayor muestra de amor por parte de Jesús que nos pida, nos exija, que si queremos ser sus amigos, hagamos lo que Él manda. Qué bonitos ejemplos de amistad tenemos en la Biblia. Por eso, yendo más directamente al punto que estamos considerando nuestra amistad verdadera con Dios y con el prójimo, hablemos de cómo hacernos amigos de Dios. Ya que mucha gente piensa que porque es Dios, automáticamente, pues vamos a ser sus amigos. Y no nos hacemos amigos de Dios automáticamente, solo porque es nuestro creador. Hacen falta también las características de una verdadera amistad: fe, confianza, lealtad, comunicación con Dios. Noten por favor en Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿qué clase de fe? Ya que mucha gente pudiera decir, bueno, yo sí tengo fe, pero realmente, hermanos, a veces se confunde la fe con credulidad. Y no, ese no es el caso, esa no es la fe verdadera. Notemos en Hebreos 11, 6, ¿qué efecto tiene esta fe? Además, sin fe es imposible ser de buen agrado, porque el que se acerca a Dios, noten, tiene que creer que Él existe y que llega a ser remunerador de los que le buscan solícitamente. Tiene que creer que Él existe. No es credulidad. Para creer de verdad en alguien, hermanos, no podemos decir que tengamos fe o confianza en alguien que no conocemos. Y Dios no es la excepción. Aunque mucha gente diga, yo tengo mi plena confianza en ti, pero no lo demuestran. Por eso Cristo Jesús mencionó en Juan 17:3 que se requiere conocimiento de Jehová. Y únicamente con ese conocimiento es como podemos tener una fe activa, no pasiva. La fe activa nos empuja, nos motiva a hacer lo que Dios quiere. Por eso mucha gente cuando dice tener fe pero no actúa, como dice Santiago, esa fe sin obras no es fe, es una obra muerta. Así que debemos de tener fe en base a conocimiento exacto, la plena seguridad de que Él existe. Debemos de tener una confianza plena en Jehová. Si entre los amigos debe de haber confianza que se respalda con responsabilidad, con Dios requiere todavía más empeño. Vamos a mencionar una ilustración que nos ayudará a comprender hasta qué grado queremos tener confianza en Jehová Dios. Imagínese usted un excelente acróbata. Es muy conocido por los medios de comunicación por las cosas que hace en la cuerda floja. Puede caminar a gran altura, de hecho hasta en bicicleta ha pasado en algunos tramos, baila, hace cosas increíbles. La gente, al escuchar por los medios de comunicación acerca de sus destrezas, se interesa en él. De hecho, lo empieza a conocer, confía en él, al grado que cuando se sabe que va a llegar a la localidad, están dispuestos a ir al auditorio, a pagar su boleto, a estar en uno de los primeros lugares para verlo ahora
en vivo y a todo color. Entonces, ya, llegó el momento. Está el auditorio lleno. Entonces, todos están a la expectativa cuando se ve una luz hacia la cuerda, al inicio de esta, a lo alto, y se ve al acróbata con una carretilla en la mano. Y todos el momento esperado. Y entonces le pasan un altavoz al acróbata y dice, ¿quién de ustedes cree que pueda yo pasar con esta carretilla por la cuerda? Y todos a una. Porque lo que saben de él, el conocimiento que tienen de él, les da confianza en que lo puede hacer. Lo han visto por los medios hacer cosas mucho más sorprendentes. Pero ahora dice el acróbata, necesito un voluntario para la carretilla. ¿Quién dijo yo? Sí, tienen conocimiento de él. Saben lo que puede hacer. Tienen confianza en él. Algunos hasta gritan, te amo. Pero no a tal grado de poner su vida en sus manos. Lamentablemente mucha gente así le hace con Dios, hermanos. Lo conocen de alguna manera, tienen cierta confianza en él, lo buscan, pero hasta acá. Si requiere que yo me suba a la carretilla con Jehová, hasta ahí, hasta ahí. No, hermanos. Nosotros tengamos plena confianza en Jehová. Con él sí puede depender nuestra vida y la de los nuestros. Y un ejemplo bíblico muy claro es el de Abraham. Abraham demostró una plena confianza en Jehová. Cuando se le mandó que saliera de Ur de los Caldeos, de su ciudad, ahí tenía su propiedad, su familia, su trabajo. ¿Acaso sabía Abraham a dónde lo iba a enviar Jehová? En Hebreos capítulo 11, versículo 8, se menciona que él salió a un lugar que estaba destinado a recibir como herencia y salió aunque no sabía a dónde iba. Más adelante le pidió Jehová algo más increíble. Jehová le había prometido una herencia, le había prometido una descendencia y que por esta se bendecirían muchas naciones. Y Jehová ahora, ya que tiene a su hijo, ya que lo tuvo avanzado de edad junto con su esposa, y ya tiene a su hijo, ahora le pide Jehová que sacrifique a su hijo. ¿Comprendía Abraham por qué se lo estaba pidiendo? Hebreos capítulo 11, versículo 19 menciona, pero estimó que Dios podía levantarlo hasta de entre los muertos, y de allí lo recibió también a manera de ilustración. ¿Qué podemos concluir con este ejemplo de Abraham, hermanos? Él no comprendía por qué Jehová le dijo, sal de Ur de los Caldeos. No sabía a dónde iba. No sabía por qué Jehová le pidió a su hijo. Pero no era una fe ciega. Él sabía muy bien quién se lo estaba pidiendo. Y por eso tuvo una fe incondicional, una confianza absoluta. Y era una persona imperfecta como nosotros, hermanos. Por eso ahora se requiere tener esa plena confianza en Jehová. Otra cosa también que debemos, por otra parte, por eso en Santiago capítulo 2, versículo 21 al 23, veamos ahora la recompensa que tuvo Abraham por esa excelente y absoluta confianza que tuvo en su Creador, por esa fe activa, no pasiva. Santiago 2, 21 al 23, por favor síganme con la lectura. ¿No fue declarado justo por obras nuestro padre Abraham después que hubo ofrecido a Isaac su hijo sobre el altar? Contemplas que su fe obró junto con sus obras, y por sus obras su fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham puso fe en Jehová, y le fue contado por justicia, y vino a ser llamado amigo de Jehová. Qué gran bendición para este siervo fiel de Jehová. Bueno, ya vimos que hay que tener fe con una confianza absoluta. Hablemos ahora de la lealtad, hermanos. Y para ilustrarlo también pensemos en lo siguiente. Seguramente muchos de nosotros tenemos algún amigo de verdad. Pero ¿verdad que cuando tenemos a un amigo así, no es por casualidad? A veces puede ser nuestro padre, nuestro hermano, nuestra mamá, algún hermano. ¿Y cuáles son las razones para esta excelente amistad? Sus bonitas cualidades, su amor a Jehová, su interés en nosotros. De hecho, ha hecho muchas cosas a favor de nosotros. Pero entonces imagínese. Usted de repente llega alguien nuevo, un vecino,
que también es vecino de su excelente amigo y clásico, empieza a hablar, pues simplemente dicen por ahí para romperle el hielo. Pero empieza a hablar de su amigo. Hoy conoces a fulano que estudia la Biblia, pero es mentiroso. De hecho, es muy cruel. Es más, le gusta hasta manipular a la gente. Le dice usted, perdón, ¿de quién hablas? Fulano, que vive aquí en tal casa. O sea, ¿cómo nos sentimos? A ver, momento. ¿Si es él? ¿Lo conoces? Porque yo lo conozco bastante bien. Y no es como tú dices. A veces hasta la gente se encoge de hombros, ¿no? ¿Por qué dices eso de él? Es que me han dicho. Yo te invitaría a conocerlo. Y verás que lejos de lo que comentas tú, es alguien que te agradaría mucho su hermosa amistad. ¿No es cierto entonces que defenderíamos nuestra lealtad con nuestros amigos? Pues así hay que hacerlo con Jehová, hermanos. De Jehová, la gente dice que es mentiroso. No es cierto, no va a haber una vida en un paraíso. La gente dice que es cruel. De hecho, hasta doctrinas que dicen que él atormentará a la gente y sin dejarla morir. La gente dice que es manipulador. Todo está escrito, estás destinado a... ¿Quién? Dice en Isaías 6:8, Jehová va a salir en mi defensa. Bueno, qué bueno que al saber todo lo que se dice de Jehová, nosotros cobremos esos bríos, ese amor por nuestro amigo, esa lealtad, y digamos como Isaías, aquí estoy yo, envíame a mí, yo quiero ir y hablarles de ti, yo quiero ir y hacerles ver la verdad, que tú eres un Dios bueno, amoroso, misericordioso, has dado todo por nosotros, lo sigues dando, eres un Dios de perdón. ¿Cuántas cosas podemos hablar de Jehová? Así podemos ir a hablar a las personas acerca de quién en realidad es Jehová. No mantengamos en secreto nuestra amistad con Él. Hagamos declaración pública para salvación y defendamos, santifiquemos, honremos el nombre de nuestro Dios. Y también en una buena amistad está la comunicación. Pero la comunicación no es únicamente esperar a nuestro amigo para que sea nuestro hombro en el cual llorar. No, mucha gente nomás le habla y para pedirle a Dios. Una comunicación es hablar y saber escuchar. Por eso, como se menciona en Filipenses 4, 6 y 7, hablemos con Jehová en oración, revelemos nuestros sentimientos más íntimos. Exhorta ahí, no se inquieten por cosa alguna, sino que en todo por oración y ruego, junto con acción de gracias, dense a conocer sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo pensamiento, guardará sus corazones y sus facultades mentales mediante Cristo Jesús. Sepamos también escuchar a Jehová. Leemos su palabra diariamente. Dedicamos un tiempo a meditar en ella para que esto nos motive a practicar lo que en ella nos exhorta. Si escuchamos continuamente a Jehová, qué refrescante es. Y así podríamos decir una lista larga, pero mientras son algunos puntos clave que nos hace ver que la amistad con Jehová es real y es una gran bendición. Pero ahora hablemos de nuestra amistad con el prójimo, porque la amistad es más que actuar con los demás amigablemente, agradablemente. Debe de ser sincera y buscar lo que es mejor para los demás. En Gálatas 6, 9 y 10 se nos exhorta que obremos lo que es bueno para con todos, pero especialmente para los que están relacionados con nosotros en la fe. ¿Cómo podemos obrar lo que es bueno para con todos? Cuando vamos de casa en casa, hermanos, ¿por qué vamos? ¿Qué nos motiva a ir y tocar a las personas? No necesariamente la reacción que muchos tengan, porque sabemos que a veces la reacción es adversa. ¿No es cierto que es el amor a toda la gente? Queremos que disfruten también de una amistad con su Creador. Y no solamente de eso, sino que tengan una esperanza segura para el futuro. ¿Qué mejor muestra de amor hacia toda la gente? El ir y hablarles las verdades del reino, la esperanza segura. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos exhortó en Mateo 28, 19 y 20. Vayan. No nos convocó a quien llegara
le mencionáramos las verdades del reino. Vayan, hagan discípulos de gente de todas las naciones. Sí, porque sabía que ese sería un beneficio eterno para toda la gente. Pero decían Gálatas que obremos lo que es bueno para con todos, pero especialmente para los que están relacionados con nosotros en la fe. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no podemos en realidad decir que tenemos verdaderos amigos de gente que no quiera, no desee ser verdadera amiga de Dios. Por eso especialmente con los que están relacionados con nosotros en la fe. Y de esta manera, hermanos, para todos estaremos dispuestos a dar de nuestra vida. Cristo Jesús dijo que el amor que demostremos fuera como Él lo demostró, y Él dio su vida por nosotros. Así que tal vez cuando vengan tiempos difíciles, sí podamos estar enfrente de algún hermano, de algún amigo. Pero ahora, demos de nuestra vida, es decir, nuestro tiempo, nuestro entendimiento, nuestros recursos para el beneficio de los demás. Y más ahora que estamos en tiempos tan críticos y difíciles de manejar, y que Satanás con sus proyectiles está atacando las verdaderas y buenas relaciones con los demás. Por eso dediquemos tiempo a nuestros hermanos, no nos dejemos atrapar por las rutinas cotidianas del sistema del diablo, que es especialista en absorber el tiempo, en mecanizar a las personas. No, obremos lo que es bueno para con todos, pero especialmente para los que están relacionados con nosotros en la fe. Seamos leales también con nuestros hermanos. ¿Y qué es ser leales? Bueno, al observar los principios justos, al darnos cuenta de estos, todos estamos en unas circunstancias vulnerables en este sistema de cosas. Dice el apóstol Pablo, el que piensa que está en pie, cuídese de no caer. Tal vez a un verdadero amigo podamos empezar a notar que está flaqueando en algún aspecto. Es fácil, hermanos, dárselos a conocer. Somos buenos amigos. Bueno, es claro que muchos a veces por decir una verdad para ayudar a los demás, se llega hasta perder la amistad. Pero si nosotros prefiriéramos por la amistad, por la lealtad, no seríamos verdaderos amigos. Por eso seamos sinceros con el amigo que necesita escuchar la verdad. Y no nos molestemos con el amigo que nos dice la verdad. Es cierto, la disciplina por el presente no es cosa de gozo, pero es una muestra de amor. En Proverbios 27:6 menciona que las heridas infligidas por uno que ama son fieles. Sí, así se siente el golpe, ¿verdad? Pero veamos, hermanos, que es alguien que nos ama el que nos lo está diciendo. Y si amamos, hay que tener el valor de exhortar a nuestros amigos antes de que sea demasiado tarde. El apóstol Pablo lo hizo. En Gálatas capítulo 4 menciona que era tal la amistad de él con los hermanos en aquel entonces que dice, estarían hasta dispuestos a sacarse los ojos por mí. Pero en Gálatas 4:16 entonces él menciona, pues entonces, ¿me he hecho enemigo de ustedes porque les digo la verdad? Sí, lamentablemente a veces la separación de excelentes amigos no fue por una ofensa, no fue por una causa, fue por quererlo ayudar. No caigamos en esa trampa del diablo. Seamos leales con nuestros amigos, estemos dispuestos a hablar cuando sea necesario y a escuchar cuando sea necesario. Y sabemos que todos somos imperfectos. Y cabe mencionar que una cosa es que seamos imperfectos y otra cosa es que nos guste la imperfección. No es una excusa el ser imperfectos. Todos tenemos errores. Pero noten por favor la pauta que nos da la palabra de Dios aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14, para que, puesto que continuamente vamos a cometer errores, continuamente también estemos puliéndonos y mejorando. Colosenses 3, 12 al 14. Veamos la exhortación que se nos da a hacer. De consiguiente, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de los tiernos cariños de la compasión, la bondad, la humildad mental, la apacibilidad y la gran paciencia.
Continúen soportándose unos a otros y perdonándose liberalmente unos a otros, si alguno tiene causa de queja contra otro. Como Jehová los perdonó liberalmente a ustedes, así también háganlo ustedes. Pero además de todas estas cosas, vístanse de amor, porque es un vínculo perfecto de unión. ¿Qué absorbemos de esta excelente exhortación que nos da Jehová? Nos está haciendo ver que no va a ser una vez que tal vez tengamos que perdonar y ser perdonados, pero nos da una serie de cualidades hermosas que nos ayudan a soportarnos, a perdonarnos, a seguirnos amando unos a otros. Y nos da lo mejor, el excelente ejemplo que Jehová tiene hacia nosotros. Pues Él diariamente nos perdona, hermanos. Entonces, por eso nos exhorta en conclusión, vístanse de amor, porque es un vínculo perfecto de unión. Y para hacerlo necesitamos ser humildes, sabernos disculpar con sinceridad. Nuestro Señor Jesucristo, como ya veíamos en Juan 15:12, nos mencionó que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y esto envuelve también el saber perdonar. Y por eso a Jehová mismo sabemos que le interesa mucho que nos llevemos bien unos con otros. Por eso en la Biblia, en las escrituras griegas, más de 50 veces se hace ver el interés que debemos tener unos por otros. Ámense unos a otros, anímense unos a otros, motívense unos a otros, oren unos por otros. Todo eso nos hace notar que a Jehová le importa mucho cómo tratamos a los demás. Él quiere de hecho que se conozca a su pueblo por el amor que tenemos unos por otros. Por eso las verdaderas amistades no son opción en el pueblo de Dios. Se reflejan. Es parte del fruto de los siervos de Jehová. Qué gran bendición, ¿verdad? Podemos lograr ser amigos de Dios y verdaderos amigos de nuestro prójimo. ¿Qué podemos decir en conclusión, hermanos? Bueno, desde ahora tenemos grandes beneficios y bendiciones por cultivar esta verdadera amistad con Dios y con nuestro prójimo. Una bendición muy grande, hermanos, es que la amistad con Dios no es algo ilusionar. Es verdadero, es real. Veíamos en el caso de Abraham. Él llegó a ser amigo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dio las pautas para ser verdaderos amigos de Dios. Nosotros entonces queremos agradar a Dios en todas las cosas. Si buscamos su amistad, otra bendición que tenemos es que llegamos a formar parte de la afectuosa, amorosa y única congregación de adoradores de Jehová, que reflejan de verdad el amor leal. Por eso en Salmo 27:10 se exhorta que en caso de que mi propio padre y mi propia madre de veras me dejaran, Jehová mismo me acogería. Y aquí estamos en una familia en la que nos decimos hermanos porque de verdad lo somos. Pero una bendición mayor que todos podemos esperar, hermanos, es que dentro de poco Jehová y Jesucristo introducirán a sus amigos en un nuevo mundo donde todos serán amigos verdaderos de Dios y del prójimo para la gloria y honra de nuestro Dios Jehová. Agradecemos mucho primeramente a Jehová por toda la información que nos da semana tras semana. También a usted, hermano Julián, le agradecemos mucho por su información, por su buena preparación y hacernos recordatorios sobre normas y principios que tienen que ver con la amistad, primeramente con nuestro Dios y Padre Jehová y también con nuestro prójimo. Muchas gracias. Discursos como estos se presentan semana tras semana, así es que siempre les vamos a estar animando a que estén presentes y puntuales para escucharlos. El tema de la siguiente semana será: miremos al futuro con fe y valor. Repetimos el tema: miremos el futuro con fe y valor. Ahora pasaremos a la siguiente reunión, al estudio de la Biblia mediante el análisis de la revista Atalaya con nuestro hermano Jorge Aguirre y como lector el hermano Reinaldo Luna.
Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestra reunión del día de hoy. Queremos invitarlos a que tengan su revista a la mano. Vamos a estar considerando esta nueva revista, la de septiembre del 2018, y vamos entonces, hermanos, a dar inicio a la consideración de ella, y vamos a hacerlo entonando una bella canción a nuestro Dios Jehová. Vamos a invitarlos a que se pongan de pie y juntos podamos entonar la canción número 80. Búsquela por favor en su libro Cantemos con Gozo a Jehová, o bien en su dispositivo electrónico. Esta lleva como tema: prueben y vean que Jehová es bueno, basado en el Salmo 34:8, canción número 80. Muy bien, pues los invitamos ahora a estar cómodos en su lugar. Vamos a disfrutar de este artículo que tenemos en la página 3. Abra por favor su revista en la página 3. El tema que estaremos considerando es: si saben estas cosas, felices son si las hacen. El texto temático es el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 34, que dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿Cuál será el propósito del artículo en esta ocasión? Bueno, es importante que tengamos presente que de nada nos sirve tener conocimiento si no lo usamos. Ahora bien, se necesita humildad para poner en práctica cada una de esas cosas que vamos aprendiendo. Este artículo nos animará a conservar esas cualidades imitando los ejemplos bíblicos de siervos fieles de la antigüedad. Así es que, hermanos, es importante que nosotros ahora meditemos en cada uno de estos aspectos que estaremos analizando en este artículo. Al final vamos a tener 3 preguntas de repaso que están aquí en la página 3. La primera de ellas: ¿cómo podemos imitar la humildad de Pablo y Bernabé? Segunda pregunta: ¿cómo podemos imitar el espíritu desinteresado de Epafras? Y tercero: ¿cómo podemos imitar el autodominio que mostró el rey David cuando Simei lo provocó? Estos ejemplos nos serán de mucha utilidad. Por eso, hermanos, queremos invitarlos también a que nos ayuden con sus valiosos comentarios. Vamos a pedirle a nuestro hermano Luna que nos ayude a leer los párrafos. Vamos a iniciar leyendo el párrafo 1, por favor. Es difícil poner en práctica lo que aprendemos en la palabra de Dios. ¿Por qué?
Una razón es que en estos últimos días no es nada fácil mantener la humildad que se necesita para lograrlo. Vivimos rodeados de personas que se aman a sí mismas y aman el dinero, que son presumidas y arrogantes y que no tienen autodominio. Algunos siervos de Dios podrían rechazar esta actitud que tanto se ve y se aplaude en este mundo, pero envidiar los aparentes beneficios que conlleva. Podrían llegar a preguntarse si vale la pena poner en primer lugar los intereses de los demás y si la gente les perderá el respeto si se comportan como uno de los menores. Permitir que el mundo nos contagie su egoísmo dañaría nuestra relación con los hermanos y nuestra identidad cristiana. Por eso, nos será de mucho beneficio estudiar y copiar algunos ejemplos, buenos ejemplos de la Biblia. Pregunta del párrafo 1. ¿Qué efecto puede tener en nuestra humildad el espíritu egoísta del mundo? ¿Qué efecto pudiera tener? Hermana de Luna, por favor. El espíritu del mundo fomenta todo lo contrario a la humildad, por lo que si no tenemos cuidado, ésta se puede debilitar. Gracias, muy bien. Por favor, Brenda. Sí, Salmo 73:3 nos invita a cuidar nuestro corazón, porque dice que quizás al ver la paz de los inicuos, al ver que les va bien, que les salen bien las cosas, que están tranquilos, podríamos nosotros empezar a envidiar algo así. Como resultado, nosotros nos volveríamos egoístas y dañaría nuestra amistad tanto con Jehová como con los hermanos. Exacto, ese es un punto que merece nuestra atención por el efecto que puede tener este sistema. Hermana Martínez. Y de hecho también nos dice que pudiéramos poner en duda que fuéramos humildes, porque a veces las personas pudieran burlarse de nosotros o hacernos sentir mal. Incluso hay gente que puede perder el respeto hacia nuestra actitud humilde. Entonces, el espíritu egoísta del mundo puede afectar en ese sentido. Así es. Entonces, qué importante, hermanos, es que meditemos en los aspectos que vamos a estar repasando en esta ocasión. Vamos a continuar, vamos a leer el párrafo siguiente. Párrafo 2, por favor. Para seguir el modelo de los siervos fieles de Dios, tenemos que investigar las cosas que hicieron. ¿Cómo llegaron a ser amigos de Jehová? ¿Qué hicieron para mantener su aprobación? ¿De dónde sacaron las fuerzas para hacer su voluntad? Esta clase de estudio es fundamental para estar bien alimentados espiritualmente. La pregunta del párrafo 2, ¿qué podemos aprender de los siervos fieles de Dios del pasado? ¿Qué es lo que podemos aprender de siervos fieles de Dios del pasado? Hermana Nora, por favor. ¿Cómo llegaron a ser amigos de Jehová? ¿Qué hicieron para mantener su aprobación? ¿Y de dónde sacaron las fuerzas para hacer su voluntad? Así es, correcto, muy bien. Entonces, miren, vamos a tratar de concentrarnos en estos aspectos importantes, porque recuerden, esto nos va a servir a nosotros. Vayamos por favor al primer subtítulo. Alimentarse en sentido espiritual implica más que estudiar. Vamos a ver por favor este primer subtítulo, párrafo 3 y 4. Los cristianos recibimos muchos consejos y educación mediante la Biblia, las publicaciones bíblicas, el sitio JWORG, el canal JW Broadcasting, las reuniones y las asambleas. Ahora bien, para alimentarnos en sentido espiritual, tenemos que hacer algo más que estudiar, pues Jesús dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Según Jesús, ser obediente a Dios forma parte de la alimentación espiritual. ¿En qué sentido? Cuando tomamos una buena comida, nos sentimos satisfechos y felices. De modo similar, cuando hacemos lo que Dios desea, se fortalece nuestra fe y nos sentimos satisfechos en sentido espiritual. ¿Verdad que a veces hemos ido a predicar desanimados y luego hemos regresado a casa contentos y llenos de energía? Tenemos dos preguntas para estos dos párrafos, 3 y 4. El inciso A. ¿A través de qué medios recibimos instrucción espiritual? ¿A través de qué medios recibimos instrucción espiritual? Por favor, Fernanda. Recibimos muchos consejos y educación mediante la Biblia, las publicaciones
el sitio jw.org, el canal JW Broadcasting, las reuniones y las asambleas. ¿Notamos, hermanos, cuántas ayudas nos da Jehová? Muchas, ¿verdad? Por eso dice el inciso B. ¿Qué podemos decir que es necesario para hacer más que estudiar para alimentarnos espiritualmente? Por favor, Belén, allá en la sala C. Porque así como mencionó Jesucristo en Juan 4:34, el hacer la voluntad divina de su Padre fue como alimento para él. Era algo que disfrutaba y que sustentaba su vida espiritual. Asimismo, nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios se fortalece nuestra fe, nos sentimos felices, satisfechos y llenos, pero del amor de Jehová. Exactamente. ¿Cómo podríamos ilustrar esta cuestión para entenderla mejor? Hermana Elsa, acá adelante. Pudiéramos pensar en lo que Jesús estaba pasando cuando dijo estas palabras, hacer la voluntad de Dios. Él había caminado con sus discípulos y estos, pensando que su maestro debía tener hambre, le propusieron comer. Pero la respuesta que da Jesús, vemos que el propósito de él era llenar su vida en la misión que Dios le había mandado. Esto es muy importante, pensar nosotros, ¿en qué gira mi vida? ¿En torno a hacer la voluntad de Dios o en torno a mis propios intereses? Muy buen punto, muy bien, muchas gracias. Por favor, hermana de Martínez. Un ejemplo, cuando tomamos una buena comida, dice que nos sentimos satisfechos y felices. De igual manera, cuando hacemos la voluntad de Jehová, que implica más que estudiar, dice que es alimentarnos bien en sentido espiritual. De esa manera vamos a ser obedientes y se va a fortalecer nuestra fe. Exacto, muy bien, gracias. Hermana Arriola. Sí, cuando Jesucristo dice mi alimento, si nosotros nos ponemos a pensar que el alimento de cada día es importante para cada uno de nosotros, al igual que lo fue para Jesucristo, aquí él hablaba de hacer la voluntad de Jehová, era algo sumamente importante, porque si no nos alimentamos, ¿qué sucedería? Para Jesucristo era de tal importancia que por eso lo dijo, mi alimento es hacer la voluntad de Jehová, pero no nada más hacerlo, sino terminarlo. Exacto, muy bien, pues vamos a continuar, hermanos, vamos a ver otros detalles que vale la pena también repasar. Pasemos al párrafo 5. Cuando ponemos en práctica lo que Dios nos enseña, nos hacemos sabios y los beneficios valen la pena. La Biblia dice que nada de lo que deseamos es comparable a la sabiduría y que esta es árbol de vida a los que se hacen de ella y los que la mantienen firmemente asida han de ser llamados felices. En cierta ocasión, Jesús le dijo a sus discípulos, si saben estas cosas, felices son si las hacen. Seguirían siendo felices si no dejaban de obedecer a Jesús. Y así lo hicieron. Obedecer sus instrucciones y copiar su ejemplo no fue un acto aislado, sino que se convirtió en su forma de vida. Pregunta del párrafo 5. ¿Qué beneficios recibimos si somos sabios? Hermana Hortensia, allá atrás, por favor. Aún en este sistema de cosas que nos rodean, podemos llegar a ser felices. Como dice en Proverbios 3, del 13 al 18, feliz es el hombre que ha hallado la sabiduría, sus caminos son caminos de agradabilidad y todas sus veredas son paz. Al describir la sabiduría, aquí destaca la felicidad que solo podemos obtener de la sabiduría divina. Por eso, al poner en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios, desplegamos la sabiduría de arriba, que nos proporciona la felicidad que ni siquiera todas las riquezas del mundo pueden proporcionarnos. Muy bien, gracias. Por favor, hermana Pilar. Entonces vemos que la sabiduría es un gran tesoro que podemos encontrar, como dice Juan 17:3, y nos dijo nuestro Señor Jesucristo, si saben estas cosas, felices son si las hacemos. Entonces debemos de apreciar ese gran tesoro que es la sabiduría si la ponemos en práctica. Así es, qué importante, ¿verdad? Entonces, hermana Antonieta.
Sí, hermano, el proverbio también nos deja ver que si nosotros somos sabios, vamos a encontrar lo que es el discernimiento. Es decir, vamos a poder actuar con sensatez, con prudencia y acierto en nuestra vida. Y este mismo proverbio en el versículo 16 menciona que si nosotros regimos nuestra vida por la sabiduría y el discernimiento, tendremos también largura de días. Muy bien, correcto. Preste por favor atención al párrafo 6, destaca un aspecto muy importante relacionado a esta cuestión. Párrafo 6, por favor. Hoy día es igual de importante no dejar de obedecer las enseñanzas bíblicas. Pongamos un ejemplo. Una persona que ha estudiado mecánica tiene los conocimientos y tal vez las herramientas y los materiales que necesita para su trabajo. Por supuesto, si no los usa, no le sirven de nada. Además, quizás haya hecho algunos trabajos y haya adquirido cierta experiencia. Pero si quiere seguir siendo un buen mecánico, tiene que continuar practicando lo que ha aprendido. Del mismo modo, cuando empezamos a estudiar la Biblia, pusimos en práctica lo aprendido y recibimos ciertos beneficios. Ahora bien, para seguir siendo felices, tenemos que obedecer con humildad las enseñanzas de Jehová todos los días. Qué importante, ¿no? Dice el párrafo 6, ¿por qué no debemos dejar de obedecer las enseñanzas bíblicas? ¿Por qué, hermanos, no debemos de dejar de seguir obedeciendo las enseñanzas de Jehová? Hermana Millán. Hay una expresión conocida por muchos de nosotros que dice: la práctica hace al maestro. Del mismo modo, cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, pusimos en práctica lo aprendido y recibimos ciertos beneficios. Por eso, para seguir siendo felices, tenemos que obedecer con humildad las enseñanzas de Jehová todos los días. Muy bien, buen punto, gracias. Hermana de Villaseñor. Y es que el ejemplo del mecánico demuestra cómo, aunque una persona tenga conocimientos, las herramientas, los materiales, si no los utiliza, pues de nada sirven. O aún si en el principio los ejerció, no puede, por ejemplo, seguir viviendo de un buen carro que arregló, sino necesita seguirlo practicando, como se comentaba. Entonces, en el caso de nosotros, ya fuimos felices al conocer a Jehová, ya hemos cosechado algunos beneficios, pero para continuar haciéndolo necesitamos seguir siendo obedientes y humildes. Así es, correcto. Hermana Decano. Y aunado a eso, la humildad juega un papel muy importante porque tras el pasar del tiempo podríamos confiar en nuestro propio entendimiento y pensar que nuestras decisiones o nuestra forma de pensar es mejor que lo que Jehová pide. Así es que si a esto le agregamos humildad, siempre dependeremos de Jehová y actuaremos como Él quiere. Así es. Por favor, Daniel. Y es que hay ocasiones en que la gente utiliza frases motivacionales creyendo que vienen de una fuente o una mente superior, poniendo como ilustración, por ejemplo, Siddhartha Gautama, Mahatma Gandhi o el pensador de Rodin. Pero la realidad es que, como veíamos anteriormente, que Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Sabiduría nunca significó conocer muchos versículos o referencias, sino que siempre estaba acompañada con el hacer. Es por eso que, a pesar de la impopularidad de nuestra obra, ahora para seguir siendo felices tenemos que obedecer con humildad, seguir haciendo y seguir aprendiendo de las enseñanzas de Jehová todos los días. Exactamente, muy bien. Hermano Zúñiga. Sí, de hecho, cuando vamos de casa en casa nos encontramos a muchas personas que tienen mucho conocimiento bíblico, pero su modo de vida, ¿qué dice? ¿Verdad? No lo usan, ahí está nada más el conocimiento, pero su vida dice todo lo contrario. En contraste con nosotros, ¿verdad? Tenemos que pues aplicarlo, ¿verdad?, a nuestra vida todos los días. Exacto. Fíjense, entonces, mucha gente dice: no, yo ya he leído la Biblia muchas veces, me la sé de principio a fin. Pero ¿cuánto de eso aplica? Qué importante es meditar en esa cuestión. Hermano Trejo. Sí, gracias a Jehová nosotros tenemos bastante tiempo ya en la organización y nos hemos dado cuenta que no solamente al principio tenemos que hacer las cosas, sino mantenernos en la enseñanza de Jehová para que de esta manera nosotros pues ganemos su amistad y seamos felices. Así es, ¿verdad? El feliz resultado por hacer las cosas como Jehová quiere. Párrafo 7, por favor. Analicemos algunas situaciones que pueden poner a prueba nuestra humildad y veamos cómo siervos fieles de Dios de tiempos antiguos enfrentaron situaciones parecidas. Si queremos fortalecer nuestra espiritualidad,
No podemos limitarnos a estudiar esta información. Tenemos que pensar en cómo poner en práctica los puntos que aprendamos y hacerlo sin demora. Para ser sabios, ¿qué debemos hacer con lo que aprendemos de los ejemplos de la Biblia? Hermana, por favor, Guerrero. Como todo lo que fue escrito en el pasado es para nuestra instrucción, una vez que estudiamos y aprendemos de estos siervos fieles, ahora tenemos que dedicar tiempo a pensar y a meditar en cómo vamos a poner en práctica en nuestra vida lo que estamos aprendiendo, y tenemos que cerrar la brecha entre lo que sabemos y lo que hacemos. Prácticamente tenemos que actuar. Así es. Hermano Robles, por favor. Nosotros hemos aprendido por la palabra de Dios que precisamente estudiar no es para almacenar, sino para realizar o para efectuar. Cuando lo efectuamos nos va a dar un resultado. La sabiduría, es decir, vamos a saber actuar sabiamente de acuerdo a las normas de Jehová, y como resultado pues tendremos felicidad, pero esto será si estudiamos los ejemplos bíblicos. Exacto. Entonces, hermanos, ¿a qué conclusión podemos llegar en este primer subtítulo? ¿Cuál es el aspecto que merece nuestra atención? Hermana Aguirre. Sí, que el alimento que Jehová nos da es para llevar una vida cristiana, no solo para parecer sabios a los ojos del mundo. Así es, muy bien. Hermano Guerrero. Resumiéndolo, una canción nuestra dice: Jehová bendice al que escucha y obedece. De modo que la moraleja es obedecer todo lo que Jehová nos enseña. Seremos sabios, demostramos que somos sabios y entonces seremos felices. Correcto, muy bien. Pues ahí está el primer aspecto, hermanos. Vamos a pasar al segundo. No nos creamos superiores a los demás. Qué aspecto también tan importante. Párrafo 8 y 9. Jehová desea que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. ¿Cómo vemos a las personas que aún no la conocen? Es cierto que el apóstol Pablo fue a las sinagogas para buscar a los que ya sabían algo sobre Dios, pero no solo les predicó a los judíos, sino también a quienes adoraban a otros dioses. La respuesta de estos últimos puso a prueba su humildad. Por ejemplo, durante el primer viaje misionero de Pablo, los habitantes de la región de Licaonia creyeron que él y Bernabé eran los dioses Zeus y Hermes en carne y hueso. Se dejaron llevar Pablo y Bernabé por los encantos de la fama y la popularidad. Se lo tomaron como un descanso después de haber sufrido persecución en las últimas 2 ciudades que habían visitado. ¿Pensaron en esa publicidad podría favorecer la predicación? En absoluto. De inmediato rasgaron sus vestiduras y empezaron a gritar entre la multitud: ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos humanos, que tenemos sufrimientos igual que ustedes. Pregunta de estos 2 párrafos. ¿Qué nos dicen sobre la humildad del apóstol Pablo, los sucesos narrados en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 8 al 15? Y también podemos ahí utilizar la ilustración que viene al inicio del artículo. Hermana Irene. Sí, en esa explicación, ¿verdad? Ahí se menciona de Pablo y Bernabé, que van a hablar a los judíos, pero no solamente a ellos, sino a otros que adoraban otros dioses. Cuando se pusieron a hablar, dice que hicieron un milagro. Entonces, de alguna manera, el sacerdote, al ver esto, dice que lo empezaron a llamar, que los hombres se habían hecho, que los dioses se habían hecho hombres, y sin embargo le llamaron Zeus a Bernabé y Hermes a Pablo. Pero ¿qué hicieron ellos cuando escucharon eso? Dice que rasgaron sus ropas, y al rasgar sus ropas significa que sintieron incluso hasta dolor por la situación en que los estaban llamando dioses. Incluso vieron que empezaron a traer guirnaldas, becerros para hacerles sacrificios, y ellos huyeron totalmente. Entonces eso vemos la humildad en que ellos no se dejaron seducir por algo que pudieron disfrutar, por decirlo así, por un momento, de tener alcurnia delante de la gente. Gracias, buen punto. Hermana Yolanda de Trejo. Vemos cómo es que estos hombres habían sufrido persecución antes. Entonces,
pudiera su mente verlos engañados y decir, ¿verdad? Bueno, pues ahorita vamos a descansar, vamos a disfrutar. Esto nos puede servir para llegar a la gente que nos está tratando bien. Pero no fue así, hermano, no se dejaron seducir, sino que fueron ellos humildes y se dieron cuenta que era una trampa. Y ya se dijo, ¿verdad?, cómo ellos actuaron, cómo no quisieron recibir nada de lo que esta gente les estaba dando. Así es, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está una muestra de humildad de siervos fieles de la antigüedad. Vamos a continuar, hermanos, vamos ahora a pasar al siguiente párrafo, párrafo 10. Pablo y Bernabé reconocieron que eran tan imperfectos como aquellas personas, pero no quisieron decir que su adoración fuera igual a la de los licaonios. Ellos eran misioneros que tenían un nombramiento especial. Además, habían sido ungidos con el Espíritu Santo y tenían la esperanza de ir al cielo. Pero comprendían que esas personas también podían recibir la esperanza de ir al cielo si aceptaban el mensaje. Pregunta del párrafo 10. ¿En qué sentido entendieron Pablo y Bernabé que eran iguales a los licaonios? ¿En qué sentido? Por favor, hermana Diana de Trejo. Pues en vez de pretender ser lo que no eran, admitieron humildemente que compartían las mismas debilidades que ellos. Es cierto que ellos llevaban ventaja, pues ellos habían sido librados de las enseñanzas falsas y habían recibido ya el Espíritu Santo, además tenían ya la esperanza de ir al cielo. Pero también era verdad que los listrenses también van a recibir las mismas bendiciones si obedecían al Cristo. Así es, gracias. Bueno, pues ahí está entonces este aspecto. Hermana Arriola. Sí, entonces la humildad nos enseña algo bien importante. Cuando nosotros predicamos de casa en casa, a veces la gente, ¿verdad?, agradece mucho. Entonces, al igual que ellos, ser humildes, mostrar esa humildad y darle gracias a Jehová que pertenecemos al pueblo de Jehová. Así es, muy bien. Vamos a pasar al párrafo 11. ¿Cómo podemos imitar la humildad de Pablo? Una forma es resistiendo cualquier deseo de recibir adulación, por la que logramos con la ayuda de Jehová. Debemos preguntarnos, ¿cómo veo a la gente a la que predico? ¿Se me ha contagiado algún prejuicio común en la zona donde vivo? Es digno de notar que los testigos de Jehová continúan buscando a personas que acepten la verdad. A veces, esto implica que algunos cristianos aprendan el idioma y las costumbres de personas marginadas por la sociedad. Estos hermanos no se consideran superiores a ellas. Al contrario, tratan de comprender a cada persona a fin de saber cómo ayudar a aceptar el mensaje del reino. Pregunta del párrafo 11. ¿Cómo podemos imitar la humildad de Pablo cuando predicamos? Párrafo 11. Hermana de Rojas, por favor. Una de ellas es evitar sacar algún provecho por lo que ya hemos logrado en el servicio de Jehová de parte de los hermanos o alguna adulación. Y otra forma también es buscar las maneras de ayudar a personas que quizás han sido marginadas por la sociedad, al buscar maneras de predicarles, aprender el idioma e incluso ponernos en su lugar. Gracias, buen punto. Hermana Leonor, por favor. Bueno, y aquí también recordar 1 Timoteo 2:4, en realidad lo que se busca es que la voluntad es que hombres de toda clase se salven y lleguen al conocimiento exacto, y eso es tratar de comprender a cada una de las personas, y con eso podemos saber cómo podemos ayudarlas y ellas puedan aceptar el mensaje del reino. Así es, gracias. Hermana de Limón. Sí, entonces al igual que Pablo y Bernabé, nosotros también podemos ver a las personas a las que les predicamos como futuros hermanos. Así deberíamos verlos con esa, incluso hasta amor al hablarles y al predicarles, porque pues ellos también pueden disfrutar de la misma oportunidad que Jehová nos ha dado cuando traiga su reino. Así es. Por favor, Onésimo. Sí, yo he estado predicando yo empiezo a predicar aquí con ustedes, pero he estado predicándoles a mis propias familias, e inclusive cierta familia me ha rechazado, pero eso no me impide seguirles hablando de la palabra del Señor. Gracias. Jaciel.
Sí, en el párrafo hace una pregunta, la cual también merece nuestra atención. Cuando habla sobre algún prejuicio que quizá hemos tenido con las personas, es algo digno de ponerle atención, porque muchas veces por algunas características de las personas no nos gusta hablar o los tratamos de evitar. Sin embargo, Pablo y Bernabé nunca hicieron eso. Se esforzaron por hablarle a todas las personas sin importar cualquier situación que ellos estuviesen pasando, y nosotros debemos de hacer lo mismo. Gracias. Recordemos entonces que todos somos iguales a la vista de nuestro Creador. Pasemos al tercer subtítulo. Oremos por personas específicas. Párrafo 12. Otra manera de demostrar que somos humildes y que obedecemos a Jehová es orando por nuestros hermanos en la fe. Así lo hizo un cristiano llamado Epafras. La Biblia solo habla de él 3 veces, todas ellas en los escritos de Pablo. Mientras el apóstol estaba bajo arresto domiciliario en Roma, les escribió a los cristianos de Colosas que Epafras siempre oraba con fervor por ellos. Este cristiano los conocía bien y se preocupaba mucho por ellos, y aunque tenía sus propios problemas, pues era compañero en cautiverio de Pablo, no cerraba los ojos ante las necesidades espirituales de los demás. Al contrario, los ayudaba y así demostraba su amor e interés. Las oraciones que hacemos por los hermanos tienen un efecto real, sobre todo cuando los mencionamos por su nombre. Abra su Biblia, por favor, en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer, por favor, ese versículo. Carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 12. Por favor, Abel, ¿no lo quieres leer? Epafras, que es de entre ustedes, esclavo de Cristo Jesús, les envía sus saludos, y siempre está esforzándose a favor de ustedes en sus oraciones, para que al fin estén de pie completos y con firme convicción en toda la voluntad de Dios. ¿Cómo ve? ¿Qué ejemplo de este siervo de Jehová? Dice la pregunta, ¿cómo demostró Epafras su amor e interés por los demás? ¿Qué era lo que hacía? Por favor, Julián, escuchamos tu comentario. Conocía a los hermanos y oraba por ellos por su nombre. Muy bien, muchas gracias. Hermana de Llanos. Vemos cómo este personaje, Epafras, aunque tenía sus propias situaciones, porque dice que era compañero de Pablo en el cautiverio, no se cerraba de ojos y no dejaba ver que los demás también tenían ciertas necesidades o estaban pasando por ciertas situaciones difíciles. Y como mencionó el jovencito, él oraba por ellos y específicamente por la situación que estaban pasando y por sus nombres. Así que eso nos sirve de gran ejemplo a nosotros que estamos viviendo ahorita un sistema inicuo y que estamos enfrentando todas situaciones difíciles. El siempre pensar en los demás, eso nos va a ayudar porque a lo mejor hasta lo nuestro se nos olvida. Así es, gracias. Muy bien. Por favor, Israel. Sí, es un gesto muy bonito el de parte de Epafras, porque aquí denota que él conocía específicamente a los hermanos. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente no solamente se esforzaba, ¿verdad?, por hablar bien de ellos, sino que él sabía sus necesidades. Y eso es algo muy bonito que nosotros podemos hacer. De hecho, eso nos ayuda a cultivar humildad, el considerar las situaciones de los demás más que solamente las nuestras. Pensar qué dificultades han tenido que atravesar, qué circunstancias están pasando, qué cosas están por hacer, incluso qué metas tienen nuestros hermanos y saber cómo nosotros podemos ayudarles, ¿verdad?, en ese sentido. El dedicar tiempo para pensar en esas cosas obviamente va a implicar que nosotros nos esforcemos porque dediquemos tiempo con ellos, platiquemos, ¿verdad?, hablemos, ¿verdad? Y todo eso nos va a ayudar a nosotros a seguir desarrollando esa actitud humilde, ¿verdad?, a favor de nuestros hermanos. Exacto. ¿Qué otros recordatorios encontramos en la Biblia que nos pueden ser de utilidad? Por lo menos ahí menciona 2 muy importantes. Hermana de Velázquez.
Sí, hermano. Por ejemplo, en 2 Corintios 1:11, el apóstol Pablo dice que nosotros podemos coadyuvar con nuestro ruego por nuestros hermanos. Y también dice de que esto es por los rostros vueltos hacia arriba. Coadyuvar quiere decir que podemos contribuir a que algo suceda. Y claro que queremos contribuir, por ejemplo, al mejoramiento de un hermano, o como vamos a ver en el siguiente párrafo, hay otros asuntos en los que podemos incluirlo, pero es bueno que lo hagamos por nombre. Muy bien, qué importante es este recordatorio. Otro principio que nos puede ser de utilidad a este respecto, hermana Blanca. El texto que nos puede ayudar también es Santiago 5:16, que dice: por lo tanto, confiesen abiertamente sus pecados unos a otros y lloren unos por otros para que sean sanados. El ruego del hombre justo, cuando está en acción, tiene mucho vigor. Exacto, entonces vamos a seguirlo haciendo por nuestros amados hermanos y sobre todo por aquellos que están sufriendo o tienen alguna dificultad. Continuemos, hermanos, vamos al siguiente párrafo, párrafo 13. ¿Qué hermanos necesitan que los incluyamos en nuestras oraciones? Pensemos en nombres concretos. Igual que Epafras, muchos hermanos hoy piden por miembros de su congregación o por familias que tienen grandes cargas o que se enfrentan a decisiones importantes o a tentaciones. Otras mencionan en sus oraciones los nombres de los hermanos que aparecen en el artículo Testigos de Jehová presos por sus creencias, del sitio jw.org. Tampoco debemos olvidarnos de quienes han perdido a un ser querido, quienes han sobrevivido a recientes desastres naturales y guerras, y quienes sufren las consecuencias de crisis económicas. Es evidente que hay muchísimos hermanos que necesitan que oremos por ellos. Cuando lo hacemos, demostramos que no solo nos interesamos en nosotros mismos, sino también en los demás. Jehová escucha esas oraciones. Pregunta de este párrafo: ¿cómo podemos imitar el ejemplo de Epafras cuando oramos? ¿Cómo podemos imitar ese ejemplo? Por favor, Jire. Recientemente, cuando inició este contratiempo que sufren nuestros hermanos en Rusia contra el gobierno de ese país, la organización nos invitaba a entrar al sitio JW, a buscar los nombres de estos hermanos que estaban pasando por situaciones difíciles y orar a favor de ellos. Si Epafras, estando en la cárcel, nosotros que hoy en día disfrutamos de una relativa tranquilidad, deberíamos de hacerlo con mucha más razón. Muy bien, ese es un buen recordatorio que vamos a tener presente, hermano Rojas. Y es que, como sabemos, algunos han sido encarcelados, otros sufren cruelmente, pero muchos de ellos, tal como dice el sitio, solamente han sido encarcelados debido a la objeción de conciencia, o otros por practicar su religión, algo que no parecería a simple vista algo inofensivo. Sin embargo, aquí la organización nos hace ver que es importante ver a esos hermanos que también han perdido algún ser querido y pensar en ellos en nuestras oraciones. Así es. Qué bueno que aquí en la localidad no tenemos esa necesidad, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cómo ven? Hermano Arriola. Estamos también en muchos problemas. Podemos pensar nosotros en nuestros hermanos de la congregación. Algunos están enfermos, algunos tienen crisis económicas. Nosotros conocemos a nuestros hermanos, entonces también podemos pensar en nuestra congregación y pedir por ellos en nombre concreto o hasta por familias enteras de nuestra congregación. Perfecto, también hay necesidad, ¿verdad? Hermano Manuel, por favor. Aunque ya pasó más de un año acerca del terremoto que hubo en México, sabemos que muchos hermanos todavía necesitan que se les reconstruya su casa, se modifique, o se está buscando el modo de darles una vivienda digna. También por ellos podemos orar, porque hasta la fecha de ahorita se siguen haciendo invitaciones a contribuir de manera física, pero también lo podemos hacer mediante nuestras oraciones para con ellos. Muy bien, también es un buen punto. ¿Más? ¿Otros aspectos en los que podríamos tal vez también prestar atención? Hermano Zúñiga, por favor. Y en el caso de nuestros hermanos cuando pasan por una enfermedad, tenemos a nuestra hermanita Citlali, ¿verdad?, que está ahorita recuperándose, gracias a Jehová. Nuestro hermano Arturo Garrido, también de otra congregación, también está presente en nuestras oraciones, ya que él se vio pues su fe, ¿verdad?, puesta a prueba a través de la cuestión de la sangre, pero él se mantuvo firme y ahorita Jehová lo está recompensando por ello.
Por eso, gracias, por eso es importante recordar la recomendación que nos da la palabra de Jehová, la Biblia, y en Filipenses 2:4. ¿Qué dice a este respecto? Filipenses 2:4. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? Vamos a leerlo directamente de la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Y que queremos tenerlo presente. Hermana de Jiménez, por favor. Sí, menciona, no vigilando con interés personal solo sus propios asuntos, sino también con interés personal los de los demás. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces con este principio que acabamos de leer? Un recordatorio muy oportuno. Hermana de Robles. Que debemos centrarnos no nada más en nuestras propias necesidades, sino también en las de nuestros hermanos y de aquellos que están sufriendo por alguna causa del sistema. Exactamente. Por favor, hermana Elsa. Sí, y es interesante este comentario que hizo la hermana porque todos estamos pasando situaciones difíciles, incluso problemas familiares, pero muchas veces pudiéramos descuidar vigilando solamente nuestro interés personal y a veces no el interés personal de los demás. Exacto. Por eso es oportuno este recordatorio, como bien hemos aprendido en este subtítulo, orar de manera específica por aquellos que necesitan algo. Pasemos al cuarto subtítulo, escuchemos a los demás. Preste atención que al ir leyendo el párrafo se va a leer también la cita bíblica que viene en el párrafo. Otra manera de demostrar humildad es estando dispuesto a escuchar a los demás. Santiago capítulo 1, versículo 19, dice que el cristiano debe ser presto en cuanto a oír. El mejor ejemplo de esto es Jehová. Veamos lo que nos enseña Éxodo capítulo 32, 11 al 14. Y Moisés procedió a ablandar el rostro de Jehová su Dios y a decir: ¿por qué, oh Jehová, debe encenderse tu cólera contra tu pueblo, a quien sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué deben decir los egipcios: con mala intención los sacó, para matarlos entre las montañas y para exterminarlos de la superficie del suelo? Vuélvete de tu cólera ardiente y siente pesar respecto al mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quien juraste por ti mismo, por cuanto les dijiste: multiplicaré su descendencia como las estrellas de los cielos, y toda esa tierra que he designado la daré a su descendencia, para que verdaderamente tomen posesión de ella hasta tiempo indefinido. Y Jehová empezó a sentir pesar respecto al mal de que había hablado que haría a su pueblo. Continuamos con la lectura del párrafo 14. Jehová no necesitaba para nada la opinión de Moisés, pero dejó que le expresara sus sentimientos. ¿Quién de nosotros escucharía con paciencia a alguien que se ha equivocado y seguiría sus sugerencias? Pues bien, Jehová escucha con paciencia a los seres humanos que le oran con fe. Pregunta del párrafo 14. ¿Por qué decimos que Jehová nos da el mejor ejemplo al escuchar a otros? ¿Por qué decimos que Jehová nos ha dado el mejor ejemplo? Por favor, hermana Pilar. Porque Jehová, Él no necesita nada de nosotros y más, sin en cambio, escuchó con atención a Moisés, que era un humano imperfecto. Le escuchó y escuchó lo que salía, sus sentimientos del corazón, lo que él tenía que decirle. Y nos escucha a cada uno de nosotros cuando le pedimos y le rogamos por los demás hermanos o nuestros propios sentimientos. Así es, gracias. Hermana Antonieta. También en Josué capítulo 10 versículo 14 se deja ver cómo Jehová Dios escucha la voz de un solo hombre, la de Josué, y gracias a la oración de Josué, a sus peticiones, Jehová logró salvar una nación entera. Entonces deja claro que si Jehová, el Todopoderoso, escucha nuestras oraciones, pues es obvio que nosotros debemos de orar por nuestros hermanos e incluso por nosotros mismos. Gracias, hermana Aguirre. Sí, un detalle interesante de estos relatos es que aquellos hombres aún imperfectos pidieron por otras personas,
no pidieron por ellos. Y Jehová es tan bueno y tan misericordioso que aun siendo nosotros imperfectos y equivocándonos todo el tiempo, alcanza a ver lo bueno que tengamos, por poquito que sea, y nos pone atención y hasta nos contesta las oraciones. Exacto, por eso resulta oportuno este consejo de Santiago 1:19, ¿verdad? De ser prestos en cuanto a oír. Párrafo siguiente, por favor, párrafo 15. Cada uno de nosotros debería preguntarse, si Jehová escucha con humildad a seres humanos como hizo con Abraham, Raquel, Moisés, Josué, Manoach, Elías y Ezequías, ¿no debería hacer yo lo mismo? ¿Puedo honrar más a los hermanos tratándolos con dignidad, escuchando sus sugerencias e incluso siguiendo sus buenas ideas? ¿Hay alguien en la congregación o en la familia que necesite que lo escuche con atención? ¿Haré algo al respecto? Buenos puntos para meditar. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jehová? Por favor, Naomi. Sí, así como Jehová escucha con humildad a los seres humanos, nosotros de igual manera debemos honrar a los hermanos tratándolos con dignidad, escuchando sus sugerencias e incluso sus buenas ideas. Y si hay miembros de nuestra congregación o de nuestra familia que necesiten que los escuche con atención, nosotros debemos estar dispuestos a hacerlo. Exacto, muy importante también. Correcto. Bueno, pues hemos visto aspectos interesantes como recordatorios en este subtítulo. Vamos a continuar, vamos a pasar ahora al siguiente. Jehová ve nuestro sufrimiento. Leamos por favor el párrafo 16. La humildad también nos ayuda a controlarnos cuando otros nos provocan. Un ejemplo notable de esto lo encontramos en 2 Carta a Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 13. Y el rey David llegó hasta Baurim, y mire, de allí venía saliendo un hombre de la familia de la casa de Saúl, y su nombre era Simeí, hijo de Gerá, saliendo e invocando el mal al salir. Y se puso a tirar piedras a David y a todos los siervos del rey David, y toda la gente y todos los hombres poderosos estaban a su derecha y a su izquierda. Y esto era lo que decía Simeí a invocar el mal. Sal, sal, oh hombre culpable de sangre y hombre que no sirve para nada. Jehová ha hecho volver sobre ti toda la culpa de sangre por la casa de Saúl, en lugar de quien has reinado. Y Jehová da la gobernación real en mano de Absalón tu hijo. Y aquí estás tú en tu calamidad, porque eres un hombre culpable de sangre. Por fin, Abisai, hijo de Zeruyá, dijo al rey, ¿por qué debe este perro muerto invocar el mal contra mi señor el rey? Déjame pasar, por favor, y quitarle la cabeza. Pero el rey dijo, ¿qué tengo yo que ver con ustedes, hijo de Zeruyá? Así pues, que invoque él el mal, porque Jehová mismo le ha dicho, invoca el mal contra David. Por lo tanto, ¿quién debe decir, ¿por qué hiciste así? Y David dijo además a Abisai y a todos sus siervos, miren que mi propio hijo, que ha salido de las mis mismas entrañas, anda buscando mi alma, y cuanto más ahora un benjaminita. Déjenlo para que invoque el mal, porque así se lo ha dicho Jehová. Quizás vea Jehová con su ojo, y Jehová realmente me restaure el bien en vez de su invocación de mal este día. Con eso David y sus hombres siguieron adelante por el camino, mientras Simeí andaba por el lado de la montaña, en senda paralela a la de él, para invocar el mal. Y siguió tirando piedras mientras seguía en senda paralela a la de él y tiró mucho polvo. David y sus siervos aguantaron insultos y ataques por parte de Simeí, un pariente del rey Saúl. David tenía el poder para acabar con esa situación, pero decidió soportarla. ¿De dónde sacó las fuerzas para controlarse? Encontraremos la respuesta analizando el Salmo capítulo 3. Pregunta del párrafo 16. ¿Qué hizo David cuando Simeí lo provocó? ¿Qué fue lo que hizo David cuando se le provocó? Hermana de Rojas, por favor. Sí, fue paciente y cultivó lo que menciona Efesios 4:2, la humildad mental para poder soportar la situación a pesar de que tenía el control de quitarla. Gracias, muy bien. Hermana Decano. Sí,
Y no era para menos, hermano. En este caso, Simei tenía rencor contra el rey David por el hecho de que la dinastía de la familia del rey Saúl pues ya no pertenecía a ellos, sino en el caso era para la familia de David. Y el rencor que tenía esta persona pues se fue acumulando por muchos años. Sin embargo, la buena actitud que tuvo David, él dijo que la maldición que Simei traía sobre David, Jehová en un futuro la convertiría en bendición. Y vemos que debido a la buena respuesta que tuvo David, eso pasó, la maldición que invocó contra Simei, pues se convirtió en una bendición, porque más adelante, después el mismo Simei, cuando David regresa, lo recibe con 1000 hombres e incluso le reconoce y se inclina ante él y le pide perdón por todo el error que ha cometido. Gracias. Hermano Llanos. Sí, hay que recordar que David, además de ser rey, era un guerrero y tenía guerreros poderosos a su lado. Entonces ellos estaban dispuestos a luchar, a enfrentar a quien sea, dar la vida por su rey. Pero en estos momentos es una situación que vive David poco común. Entonces él empieza a confiar en Jehová al tomar decisiones sabias, al dirigirse a él. Entonces eso es lo que le da fortaleza para poder soportar o aguantar ese ataque que en ese momento está recibiendo, confiar en Jehová. Gracias, muy bien. Vamos a continuar, por favor, vamos a ver el párrafo 17 y ahorita comentamos la ilustración de la página 7, por favor. Según indica su encabezamiento, el Salmo 3 fue compuesto cuando David huía a causa de Absalón, su hijo. Los versículos 1 y 2 encajan muy bien con lo que se narra en el capítulo 16 de Segunda Carta a Samuel. Salmo 3:4 destaca la confianza que David tenía. Él dijo: con mi voz clamaré a Jehová mismo y él me responderá desde su santa montaña. Nosotros también podemos orar cuando nos atacan. Entonces, Jehová nos dará su Espíritu Santo para que podamos aguantar. ¿Se nos ocurre alguna situación en la que debamos controlarnos o perdonar a alguien que nos trata mal sin motivo? ¿Confiamos en que Jehová ve nuestro sufrimiento y nos ayudará? Tenemos dos preguntas para este párrafo 17, el inciso A. ¿Por qué pudo David controlar su reacción? ¿Por qué pudo controlar su reacción? Hermana Julia, por favor. Segundo de Samuel 3:4 menciona que él tenía toda la confianza en Jehová. Con mi voz clamaré a Jehová mismo y él me responderá desde su santa montaña. Así nosotros también podemos orar a Jehová cuando nos atacan y Jehová entonces nos dará su Espíritu Santo para poder aguantar. Así es, gracias, hermana de Luna. Sí, en esa hermosa melodía que escribió por inspiración divina en Salmos 3, 4 y 5, para David Jehová era quien podía salvarlo de la calamidad, protegerlo exactamente como un escudo protege a un guerrero. Invocó a Jehová por ayuda, confiaba en que contestaría sus oraciones desde su santa montaña y hasta de noche cuando había más peligro de un ataque por sorpresa, David no sentía pavor, un miedo que le impidiera acostarse a dormir. Así es, correcto. Dice el inciso B, ¿cómo podemos seguir el ejemplo de David? ¿Cómo podríamos nosotros seguir ese ejemplo? Por favor, Israel. Sí, sería bueno que nosotros dedicáramos tiempo a meditar en qué aspectos de nuestra vida que nos hacen sentir, ¿verdad?, en ocasiones ofendidos, ¿verdad?, o que nos hacen sentir hasta molestos, que quisiéramos nosotros hacer algo, ¿verdad?, sobre esas situaciones. ¿Qué podemos hacer para controlarnos? A veces hay que pensar que hay situaciones que solamente llegan a lucir a nuestro ego, ¿verdad?, como personas. ¿Cómo es posible que este hermano o que esta hermana o que esta persona se refiera a mí de este modo? ¿Por qué habla así de mí, verdad, en distintas situaciones? Y uno quisiera, verdad, ver la posibilidad de hacer que ese hermano, inclusive hasta se le haga un comité judicial por las cosas que está haciendo. Pero en realidad sería un modo de proceder razonable, amoroso, paciente. Podríamos nosotros pensar en distintas circunstancias, pero imitar a David en este caso, aunque tal vez pudiéramos tener la autoridad para hacerlo, la realidad es que puede hacer que nosotros nos veamos mejor a la vista de Jehová y nos ayuda a desarrollar cualidades que nos hagan ver la importancia de cuidar nuestra relación con Jehová y verlo a Él como cosa más importante que nuestros propios intereses. Así es, muy bien. ¿Qué nos va a dar entonces Jehová?
¿Qué nos va a dar Jehová? Hermano Robles. Por ejemplo, el Salmo 3:4 dice, con mi voz clamaré a Jehová mismo, y él me responderá desde su santa montaña. La respuesta es muy práctica. Oramos a Jehová para que nos dé la tranquilidad, para que nos dé su Espíritu Santo, para que actuemos con paciencia, para que seamos humildes, y ya con sabiduría podemos actuar y tendremos resultados positivos, pero no fuimos nosotros, fue la ayuda de Jehová. Así es, correcto, muy bien. Hermana Millán, allá atrás. En ocasiones vamos muy contentos a predicar, a hablarles a las personas de nuestro amado Dios, y ocasiones, ¿verdad? Frecuentes las personas nos mandan que a bañarnos, que hacer el quehacer, que hacer la comida. Sin embargo, ahí nos podemos sentir ofendidos y podríamos reaccionar de una manera pues enojados, ¿verdad? Sin embargo, nosotros podemos orar en esos momentos cuando nos están atacando, y Jehová nos va a dar su Espíritu Santo para que podamos aguantar esas ofensas. Exacto, y ahí está la ilustración. ¿Qué podemos aprender de esa ilustración? Preste atención a cada uno de los detalles que están ahí. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprende usted de esa ilustración? Hermana de Velázquez, por favor. Podemos notar el aguante de David, que tenía el Espíritu de Jehová definitivamente en cuanto a Simei, porque este hombre viene con todo, pero trata de aguantarlo también a su servidor, que dijo, no, yo lo mato, este es un perro, ¿cómo puede hablar así contra el ungido de Jehová? Pero David está tan calmado porque confía plenamente en Jehová, que puede incluso transferir esa calma, esa tranquilidad a su propio siervo, y entonces deja la situación en manos de Jehová. Exacto. Hermano Limón. Sí, y aquí estamos viendo algo también más importante, otra cualidad, porque es cierto, demostró aguante, pero también estamos hablando de la humildad, porque una cosa es aguantar y otra cosa es ser humilde. Entonces también van de la mano las dos cosas. Ahí vemos cómo él fue humilde y no reaccionó de manera incorrecta. Así es, muy bien. Pasemos por favor al último subtítulo, la sabiduría es la cosa principal. Párrafo 18. Si hacemos lo que sabemos que es correcto, recibiremos muchas bendiciones. Con razón, Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice que la sabiduría es la cosa principal. Aunque la sabiduría se basa en el conocimiento, lo que demuestra que somos sabios son las decisiones que tomamos, no el conocimiento que tengamos. La Biblia dice que hasta las hormigas son instintivamente sabias, pues durante el verano preparan su alimento. Cristo es la sabiduría de Dios y siempre hace lo que le agrada a su Padre. Dios sabe que una cosa es saber lo que hay que hacer y otra muy diferente es hacerlo. Él recompensa a los que demuestran humildad y aguante y hacen lo que saben que está bien. Por tanto, esforcémonos por contribuir a que la congregación sea un lugar donde todos le sirvamos a Jehová con humildad. Es cierto que requiere tiempo y paciencia poner en práctica lo que sabemos que es correcto. Pero si lo hacemos, demostraremos que somos humildes y seremos felices ahora y para siempre. Pregunta del párrafo 18. ¿Qué beneficios recibimos si seguimos haciendo lo que Jehová nos manda? Por favor, Frida. Sí, uno de los beneficios es lo que dice Proverbios 4:7. Ahí se nos muestra que podremos adquirir sabiduría, que es la cosa principal. Y esto es porque al poner por obra el conocimiento y entendimiento que hemos adquirido por medio de Jehová, pues esto nos producirá buenos resultados en nuestra vida y en las decisiones que tomemos. Correcto. ¿Qué realidad debemos de tener presente con relación a la sabiduría? Y que lo enmarca ahí el párrafo, ¿no? Por la importancia que tiene. Por favor, hermano Julián. La realidad es que en realidad la sabiduría se demuestra no solamente por lo que sabemos, sino por lo que hagamos, las decisiones que tomemos.
Una persona sabia es aquella que lo que sabe se esfuerza por llevarlo a cabo. Es cierto, se requiere conocimiento, pero la sabiduría es comprenderlo para llevarlo a cabo. Exactamente, por eso fíjense lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Busque por favor en su ejemplar de la Biblia este texto, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Hermano Luna, por favor, ¿no lo quiere leer? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre ejecutamos muchas obras poderosas? Y sin embargo entonces les confesaré, nunca los conocí, apártense de mí, obradores del desafuero. ¿Qué podemos tener presente respecto a este recordatorio, hermanos, que acabamos de leer? Hermana de Llanos. Hace falta más que decir que somos seguidores de Cristo y que hablemos de Él y que hablemos de Jehová, sino que nuestros hechos y tener un estilo de vida como verdaderos cristianos es lo que realmente Jehová tomará en cuenta. Así es, correcto, muchas gracias. Hermano Luna, por favor. Sí, de nada sirve tener tanto conocimiento si no hacemos la voluntad de Jehová, si no llenamos los requisitos o las normas de Él. Entonces aquí tenemos que esforzarnos por ponerlo en práctica. Eso es precisamente la sabiduría, poner en práctica lo que ya sabemos. Exactamente, muy bien. ¿Qué les parece, hermanos, si retrocedemos a la página 3 para ver los 3 puntitos que están como repaso? ¿Qué respondería? La primera pregunta, ¿cómo podemos imitar la humildad de Pablo y Bernabé? Después del ejemplo que nos dieron, ¿qué podríamos decir a este respecto? ¿Cómo podemos imitar la humildad de Pablo y de Bernabé? Por favor, hermana Nora. Resistiendo cualquier deseo de recibir adulación, más bien ser humildes y considerándonos igual que todas las personas, ya que nuestro principal deseo es que ellas conozcan el mensaje del reino. Así es, muy bien. Segunda pregunta, ¿cómo podemos imitar el espíritu desinteresado de Epafras? ¿Cómo podríamos imitar ese ejemplo de ese siervo fiel? Por favor, hermano Robles. Pues nos damos cuenta de que él también tenía necesidades, tenía problemas como todos los tenemos, pero era interesante ver cómo hasta conocía por nombre a aquellos y oraba por ellos. Entonces cuando Pablo relata este punto de él, hace notar que era un hombre destacado por su interés en el bienestar de los demás. Exacto, ¿verdad? Muy bien. Última pregunta, ¿cómo podemos imitar el autodominio que mostró el rey David cuando Simei lo provocó? ¿Cómo podríamos imitar ese autodominio? Que a veces nos cuesta a todos mucho trabajo, ¿verdad? Hermana Leonor. Imitarlo viendo como la confianza que tenía David, y nosotros también podemos orar cuando nos atacan, y así Jehová pues nos podrá dar de su Espíritu Santo para que podamos aguantar. Así es. Hermana Elsa. Sí, también lo podemos hacer cuando nos sentimos provocados quizás por algo que alguna hermana o hermano nos dijo, no con mala intención. Entonces aquí es cuando nosotros debemos ejercer autodominio, no tratando a nuestros hermanos de la misma manera, sino perdonando y soportando. Exacto. Así es que, hermanos, nos queda entonces muy claro cuál es el punto en el que quiere nuestro Creador que sigamos trabajando. Es importante no solo saber lo que a Jehová le agrada, también es importante hacer las cosas como Él nos ha dicho en su palabra. Y eso es lo que nos ha recordado este artículo al tener en cuenta la importancia de ser humildes, de estudiar con un propósito, de seguir pidiendo por nuestros amados hermanos, en particular aquellos que están pasando por
situaciones difíciles y que sin duda alguna esto puede ayudarnos no solo a nosotros, sino también a ellos, porque si sabemos estas cosas y las hacemos, podemos tener la seguridad de que Jehová derramará abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros. Hermanos, apreciamos mucho sus valiosos comentarios. Con esto concluimos nuestra reunión del día de hoy. Queremos invitarlos ahora a que se pongan de pie, quienes puedan hacerlo, y juntos entonemos esta canción, la número 35 de su libro Cantemos con gozo a Jehová, la cual se titula Asegurémonos de las cosas más importantes, basado en la carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 10. Canción número 35. Al final le vamos a pedir a nuestro hermano Julián que nos concluya con una oración.